Me llamo Rebeca. Tengo 28 años y estoy casada con Omar desde hace 5 años. Nuestra vida en Guadalajara era tranquila, aunque lejos de perfecta. La rutina había atenuado la chispa que una vez nos unió, pero seguíamos adelante, más por costumbre que por pasión. Él trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial y yo, bueno, siempre me he ocupado de la casa y de algunos trabajos temporales de diseño gráfico. Todo parecía normal, hasta que hace unas semanas empecé a notar pequeñas grietas en las paredes del comedor y un ligero deterioro en los muebles de madera. Al principio pensé que era humedad, pero Omar pronto identificó el problema: una falla estructural. La situación apareció de la nada y antes de darnos cuenta, había empeorado. Intentamos arreglarlo nosotros mismos, buscando soluciones en Internet, e incluso llamamos a un señor del barrio, Don Chui, que aseguraba conocer un método práctico, pero nada funcionó. Finalmente contratamos a una empresa especializada. Nos dijeron que necesitaríamos desalojar la casa por una semana para que pudieran hacer las reparaciones necesarias. Fue entonces cuando surgió el dilema: ¿dónde quedarnos? Con el presupuesto ajustado, alquilar algo estaba fuera de discusión. «Podemos quedarnos en la casa de mi papá», propuso Omar. «Don Esteban vive solo. Hay espacio suficiente y seguro que no le importa». La idea me incomodó. Don Esteban siempre me pareció un hombre callado, reservado, con esa mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Pero no había otra opción. La noche en que llegamos a su casa, sentí un escalofrío al bajarme del coche. Era una construcción antigua en las afueras de Zapopan, con paredes gruesas, ventanas pequeñas y una hiedra que trepaba desordenada por la fachada. Don Esteban nos recibió en la puerta con un apretón de manos a Omar y un gesto seco para mí. «Pasen», dijo, abriendo espacio para que entráramos. Nos mostró el cuarto de huéspedes, una habitación pequeña con una cama matrimonial y cortinas pesadas que no dejaban entrar ni un rayo de luz. Al dejar la maleta, noté el olor a madera vieja mezclado con algo más, algo que no supe identificar. Esa noche, Omar se fue al trabajo. Me quedé sola, incómoda en una cama que no era mía, en una casa que parecía respirar en cada crujido. Estaba a punto de dormirme cuando escuché 3 suaves golpes en la puerta. «Rebeca». La voz de don Esteban era grave, amortiguada por la madera. «Hice una sopa, por si tienes hambre». Dudé. Algo me decía que no debía salir, pero tampoco quería parecer descortés. Me puse una sudadera y abrí. «Gracias, señor Esteban. Ya voy». La cocina tenía un aire nostálgico, con azulejos de cerámica azul y una lámpara antigua que emitía una luz cálida. Él se sentó frente a mí mientras comíamos en silencio. «Te ves incómoda aquí», comentó de repente, sin levantar la mirada. «No es eso», mentí. «Solo necesito acostumbrarme». «Tranquila, estás en tu casa», respondió. Luego sus ojos se alzaron hacia mí y se detuvieron ahí, más tiempo del necesario. Después de la cena, volví al cuarto. Me acosté junto a un Omar ausente y sentí una inquietud extraña recorrer mi piel. A la mañana siguiente, Omar llegó exhausto y se acostó sin decir una palabra. Decidí limpiar la casa para distraerme. Empecé a barrer. Esteban apareció en la puerta de la sala y me observó en silencio. «No tenías que hacer esto», dijo. «No me molesta. Así me distraigo». «Eres muy amable», añadió en voz baja. Ese comentario me desconcertó. Sentí sus ojos observándome mientras me agachaba para recoger el recogedor. Me sonrojé, pero fingí que no lo había oído. Esa noche, después de que Omar salió al trabajo, me dirigí a la cocina en pijama para beber agua. Al girarme, Esteban apareció en la puerta. La luz lo dibujó claramente. Estaba en pantalones cortos, descalzo y sus ojos se detuvieron en mí.
Me di cuenta de que mi camiseta era delgada. «Perdón, no quise asustarte», dijo, pero no dejó de mirarme. Intenté salir, pero al pasar junto a él, su respiración se aceleró. En la puerta del cuarto me apoyé contra la madera, sintiendo un calor desconocido recorrerme. Mi mente decía que todo estaba mal, pero mi cuerpo reaccionaba de otra manera. Algo había cambiado esa noche, algo que no sabía si quería. Al día siguiente amaneció con un sol abrasador que se filtraba a duras penas por las gruesas cortinas del cuarto. Me levanté temprano, pero mi mente seguía atrapada en la imagen de la noche anterior, la mirada de don Esteban, esa tensión en el aire, la sensación de que algo invisible se había quebrado. Omar aún dormía profundamente, ajeno a todo. Decidí salir al patio para despejarme. El jardín trasero era un espacio descuidado, con macetas rotas y plantas marchitas. Al acercarme a una vieja fuente, noté algo extraño. Una caja de madera semienterrada cerca de las raíces de una palmera. Movida por la curiosidad, la saqué y la abrí. Dentro había una foto en blanco y negro de una mujer con un vestido ajado y el cabello recogido en una trenza. En el reverso, una inscripción. Isabel, 1975. Inolvidable. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era esa mujer y por qué estaba esa foto allí enterrada? Omar despertó pasado el mediodía. Se sentó a la mesa, tomó el café que le serví y apenas murmuró un «gracias». Estaba distante, perdido en su propio mundo. Quise contarle lo de la foto, pero su expresión agotada me detuvo. ¿Todo bien?, pregunté. «Sí, solo cansado», respondió, evitando mi mirada. Luego sacó el móvil y lo dejó boca abajo sobre la mesa, como si escondiera algo. Mi instinto me gritó que había algo más, pero no quise insistir. Por la tarde, don Esteban salió al jardín y lo vi pararse justo donde había encontrado la caja. Desde la ventana, observé cómo revisaba el suelo y luego, con una mueca de desconcierto, se agachó para tocar la tierra removida. Me vio observándolo y se quedó inmóvil, con la mano aún en el suelo. El aire pareció espesarse. Esa noche Omar salió a su turno nocturno como de costumbre. Yo me quedé en el cuarto, pero no podía dormir. La curiosidad y la inquietud me carcomían. Me levanté y, en silencio, caminé hasta la cocina para tomar agua. Mientras bebía, escuché pasos suaves en el corredor. Mi corazón se aceleró. La luz de la sala estaba apagada, pero distinguí una silueta. Era don Esteban. Se detuvo en el umbral y me miró. Llevaba una camiseta sin mangas y un pantalón de lino ligero. El brillo tenue de la luna reveló su expresión seria. «No podía dormir», dije, riendo con nerviosismo. «Yo tampoco», respondió. Luego, sin apartar los ojos de mí, se acercó y abrió el refrigerador para sacar una cerveza. «¿Te acompaño?». No respondí, pero tampoco me fui. Se sentó en una de las sillas y dio una palmada suave en la que estaba frente a él. Me senté, sintiéndome vulnerable bajo su mirada. La camiseta que llevaba era fina, y me di cuenta, demasiado tarde, de que no llevaba sujetador. El aire parecía más denso, cargado de algo que no debía estar allí. «¿Encontraste la caja?», dijo de repente. «Sí». «¿Quién era Isabel?», pregunté. Se quedó callado, girando lentamente la lata entre sus manos. «Alguien que nunca debí olvidar», murmuró. «Hay personas que dejan marca, incluso cuando no deberían». Su mirada recorrió mi cuello, mi clavícula, mis manos. Sentí que el calor subía por mi cuerpo. El silencio se hizo insoportable. Me levanté, pero al hacerlo, tropecé con la silla. Esteban se incorporó para ayudarme. Su mano fuerte atrapó mi brazo. El contacto fue electrizante. Nuestros rostros quedaron a centímetros. «Rebeca»,
susurró y su aliento cálido rozó mi mejilla. Me aparté de golpe, casi corriendo hacia el cuarto. Cerré la puerta y me apoyé en ella con el corazón desbocado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era eso que sentía? Me metí en la cama, pero no dormí ni un minuto. A la mañana siguiente, mientras Omar dormía, revisé su teléfono. Lo encendí y apareció una notificación. «Te extraño. ¿Cuándo volvemos a vernos?» El remitente era Adrián. Mi estómago se contrajo. Mis manos temblaron. Adrián. Dejé el teléfono donde estaba y salí al jardín. Me senté en una banca de hierro oxidada, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Lágrimas de rabia y confusión nublaron mi vista. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio se desmoronaba en cuestión de segundos. ¿Estás bien? La voz de Esteban me sorprendió. Asentí sin hablar. Él se sentó a mi lado. Por un momento, no dijo nada. Solo se quedó allí, su presencia firme y silenciosa. Después, sin previo aviso, su mano se posó sobre la mía. No me aparté. Esa noche, cuando Omar salió para trabajar, me quedé sentada en la sala. Esteban apareció con 2 cervezas. Se sentó a mi lado. La distancia entre nosotros era mínima. Su mano, de nuevo, rozó la mía. No me moví. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos prestaba atención. El aire se llenó de esa misma tensión que nos había envuelto antes. Su dedo recorrió suavemente el dorso de mi mano, como si tanteara los límites. Sentí un escalofrío recorrerme. Cerré los ojos. Su mano subió lentamente por mi brazo, rozando mi piel con una suavidad inesperada. No había palabras, solo el roce eléctrico de su contacto y la conciencia de que estábamos cruzando una línea, y yo no quería detenerlo. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una neblina densa de tensión y secretos. Omar seguía actuando distante, ausente, y yo no podía dejar de pensar en esa notificación que había leído. «Te extraño. ¿Cuándo volvemos a vernos?» Cada vez que lo miraba, sentía que estaba frente a un desconocido. Por otro lado, Esteban era una presencia constante, silenciosa y cargada de insinuaciones. Nuestras miradas se cruzaban en los pasillos, en la cocina, incluso en el jardín, donde parecía encontrar cualquier excusa para aparecer. Y yo no hacía nada para evitarlo. Una noche, Omar salió más temprano para el trabajo. Después de escucharlo cerrar la puerta, me dirigí a la sala. Esteban estaba allí, con una taza de café en las manos. Llevaba una camisa de lino clara con los primeros botones desabrochados y pantalones oscuros. Su cabello ligeramente despeinado lo hacía parecer más joven. Me acerqué al sillón y me senté a su lado. Él no dijo nada. Solo deslizó su mirada lentamente hacia mí. «¿No sales al jardín hoy?», pregunté, rompiendo el silencio. «No, hoy prefiero quedarme aquí», respondió. Había algo en su tono, en esa manera de pronunciar cada palabra, que me erizaba la piel. Moví la pierna con nerviosismo. Esteban notó el gesto y sus ojos descendieron hacia mis muslos. Llevaba un vestido ligero de algodón que terminaba justo por encima de la rodilla. Me crucé de piernas y su mandíbula se tensó. «¿Qué pasó con Isabel?», pregunté recordando la foto. Su expresión cambió. Se reclinó contra el respaldo, suspirando. Isabel fue... Se detuvo, pensativo. Alguien que me enseñó que hay cosas que no se olvidan. ¿Por qué estaba su foto enterrada en el jardín? Porque a veces, Rebeca, enterramos lo que no queremos recordar o lo que queremos sentir de nuevo, sin que nadie lo sepa. Su mirada se fijó en mí. El aire entre nosotros parecía vibrar. Su mano rozó la mía y su pulgar acarició mi muñeca con lentitud. El contacto fue eléctrico, como si una descarga sutil me recorriera. «Esto no está bien», musité, aunque mi cuerpo se inclinaba instintivamente hacia él. «Lo sé»,
respondió. Pero a veces lo correcto no tiene sentido. Su rostro se acercó al mío y sentí su aliento tibio rozando mis labios. Mi corazón latía desbocado. Un solo movimiento y cruzaría un límite que no tendría regreso. Cerré los ojos, pero entonces un ruido seco nos sobresaltó. Era la puerta de la entrada. Alguien había regresado. Nos separamos de golpe. Omar entró a la sala con una expresión tensa. ¿No te habías ido?, pregunté intentando sonar natural. Se averió una máquina en el centro comercial. Nos mandaron a casa. Su mirada recorrió la escena. Esteban estaba sentado rígido, con las manos en las rodillas, yo a su lado, con las mejillas encendidas. Omar frunció el ceño, pero no dijo nada. Se dirigió al cuarto sin más. El resto de la noche, el silencio fue asfixiante. A la mañana siguiente, Omar se levantó temprano y salió sin explicaciones. Revisé su teléfono. Estaba bloqueado con una nueva contraseña. La rabia me invadió. Me puse una blusa y salí al patio. Esteban regaba las plantas. Al verme, su mirada se deslizó lentamente por mi cuerpo. No me importó. Me acerqué a él. «Necesito hablar contigo», dije. «Aquí estoy», respondió bajando la manguera. «Mi matrimonio se acabó. Lo supe cuando leí ese mensaje». «Lo siento», dijo con sinceridad. «No lo sientas», respondí, dando un paso más cerca. «No estoy triste». Nuestras miradas se encontraron. Su respiración se volvió más profunda. Estaba a punto de hablar cuando, de repente, su móvil vibró en su bolsillo. Él lo sacó y miró la pantalla. Su rostro se endureció. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, solo una llamada equivocada». Guardó el teléfono apresuradamente. Por un momento, una sospecha cruzó mi mente, pero la deseché. Esa noche, Omar se fue sin siquiera despedirse. Yo salí a la cocina, y como atraída por una fuerza invisible, fui a la sala. Esteban estaba allí, esperándome. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. Me senté a su lado. Su mano recorrió mi pierna desnuda, subiendo lentamente. El calor de su palma traspasó la tela. Cerré los ojos y me dejé llevar. El deseo contenido durante días explotó en un beso profundo, hambriento. Su boca sabía a café y a peligro. Mis dedos se enredaron en su cabello mientras sentía su cuerpo tenso contra el mío. El reloj de pared marcó las 3 de la madrugada cuando finalmente me levanté, tambaleante, para volver a mi cuarto. Pero antes de entrar, escuché un leve sonido proveniente de la cocina. Me asomé y vi el móvil de Esteban sobre la mesa. La pantalla encendida mostraba un mensaje. «Adrián, nos vemos mañana. Te extraño». El mismo contacto. El mismo mensaje. Mi sangre se heló. Me apoyé en la pared intentando comprender. Mi sangre se heló. La pantalla del teléfono seguía iluminada proyectando en la mesa esas palabras que me taladraban el cerebro. «Adrián, nos vemos mañana. Te extraño». Era el mismo mensaje que había visto en el móvil de Omar, pero esta vez estaba en el de don Esteban. Mi corazón martilleaba con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué conexión había entre ellos? Retrocedí lentamente y volví al cuarto, tratando de poner en orden mis pensamientos. Me acosté junto a Omar, que dormía profundamente, ajeno a todo. Su respiración era pesada, indiferente. Cerré los ojos, pero la imagen de ese mensaje seguía allí, clavada en mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente? Al día siguiente fingí una normalidad que no sentía. Preparé el desayuno como de costumbre y me senté a la mesa frente a Omar. Él bebía su café sin mirarme. «¿Todo bien en el trabajo?», pregunté, intentando disimular mi tono inquisitivo. «Sí, lo mismo de siempre», respondió evitando mi mirada. «¿Y quién es Adrián?». El sonido de la cuchara al caer en el plato rompió el aire. Omar levantó los ojos, pero no con sorpresa, sino con una tensión contenida.
¿De dónde sacaste ese nombre? Su voz se volvió áspera. Vi el mensaje en tu móvil y en el de tu padre. El silencio que siguió fue insoportable. Omar palideció y apartó la silla para levantarse. Se pasó una mano nerviosa por el cabello. No tienes idea de lo que estás diciendo, Rebeca. Entonces explícame. No puedo. Salió de la cocina, dejándome allí con la taza de café temblando entre mis dedos. Más tarde, mientras Omar estaba fuera, decidí explorar el despacho de Esteban. Siempre había estado cerrado con llave, pero recordaba haber visto un juego de llaves colgando en la cocina. Con manos temblorosas, encontré la llave correcta y abrí la puerta. El despacho estaba lleno de libros antiguos y papeles. El ambiente era denso y olía a polvo. Busqué algo que me diera una pista, algo que explicara la conexión entre Omar y Esteban, algo que me ayudara hasta entender a Adrián. Revisé cajones, carpetas, incluso debajo de los libros. Nada. De repente noté un pequeño cuadro colgado en la pared, detrás de un estante alto. Era un paisaje borroso, casi abstracto. Algo me decía que no debía estar allí. Con dificultad, lo descolgué. Detrás del cuadro había una caja fuerte empotrada en la pared. No sabía la combinación, pero recordaba que Esteban siempre manipulaba algo en su reloj antes de entrar al despacho. Examiné el reloj y encontré un pequeño botón oculto. Lo presioné y escuché un clic. Volví a la caja fuerte y probé a girar la manija. ¡Se abrió! Dentro de la caja fuerte había varios sobres con nombres escritos. Uno de ellos decía, Adrián. Con el corazón en la garganta, abrí el sobre. Contenía fotografías de Omar y Esteban juntos, abrazados, besándose. También había cartas de amor escritas a mano. Sentí que el mundo daba vueltas. Omar era gay y tenía una relación con su padre. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué me habían ocultado la verdad? También había otro sobre con mi nombre. Lo abrí y encontré fotografías mías, tomadas sin mi consentimiento, en diferentes momentos y lugares. En la casa, en el jardín, incluso mientras dormía. Me sentí invadida, violada. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Esteban? ¿Omar? ¿Ambos? En el fondo de la caja fuerte, encontré un cuaderno pequeño con una tapa de cuero desgastada. Lo abrí y comencé a leer. Era una especie de diario. Estaba escrito con una letra elegante y ornamentada. Las primeras páginas hablaban de un amor prohibido, de un deseo irrefrenable. A medida que avanzaba en la lectura, la historia se volvía más oscura y perturbadora. El diario revelaba una obsesión enfermiza, un plan macabro. Hablaban de mí, de Isabel, de otras mujeres. Hablaban de control, de sumisión, de poder. El miedo me paralizó. Dejé caer el cuaderno al suelo y salí corriendo del despacho. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa casa, de esas mentiras, de esa locura. Salí al jardín y me senté en la banca de hierro oxidada, tratando de calmarme. Pero mi mente era un torbellino de pensamientos confusos y aterradores. Mientras intentaba recuperar la compostura, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a Esteban. Su mirada era fría, calculadora. «Ya sabes la verdad, ¿verdad?», dijo con una calma inquietante. No respondí. Estaba demasiado asustada para hablar. «Siempre supe que eras demasiado curiosa para tu propio bien», continuó. «Pero no te preocupes, todo estará bien. Pronto todo terminará». Se acercó a mí y me extendió la mano. «Ven conmigo, Rebeca. Te mostraré algo». No confiaba en él, pero sentía que no tenía otra opción. Lo seguí hasta el garaje. Allí había un coche que nunca había visto antes. Un coche oscuro con los cristales polarizados. Esteban abrió la puerta del coche y me invitó a subir. «Adelante, no tengas miedo. Solo vamos a dar un pequeño paseo». Dudé por un instante, pero al final subí al coche.
Sabía que estaba cometiendo un error, pero no podía evitarlo. Sentía que estaba atrapada en una red de mentiras y engaños, y que la única forma de salir de ella era seguir adelante, sin importar el precio. Esteban encendió el coche y salimos del garaje. Condujo a gran velocidad por la carretera, alejándonos de la casa, alejándonos de todo lo que conocía. No sabía a dónde me llevaba, pero sabía que no iba a ser un lugar bueno. El miedo me consumía por dentro. Estaba a punto de enfrentarme a la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, a la verdad que podría costarme la vida.